¿Qué es lo que se pone en juego a la hora de planificar las ciudades? ¿Cuáles son las normas que debemos respetar cuando circulamos en un espacio compartido? Circulantes. La propuesta es observar, escuchar y pensar sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar las ciudades. Circulantes es un podcast sobre cómo andamos. El concepto de la ciudad 880 busca cambiar la manera de pensar nuestras ciudades, evaluándolas en relación a sus habitantes más vulnerables. Tenemos que dejar de construir nuestras ciudades como si todas las personas tuvieran 30 años y fueran unos atletas. Si un espacio es accesible para quienes tienen 8 años y también para quienes tienen 80, entonces será realmente más inclusivo. En este segundo episodio de la segunda temporada de Circulantes, hablamos con Guillermo Peñalosa. Es el fundador de la organización canadiense Ciudades 880. Lo que hemos estado construyendo los últimos 100 años son ciudades pensando mucho más en la movilidad del auto que en la felicidad de la gente. Nacido en Bogotá, actualmente trabaja en Toronto como asesor sobre urbanismo, pensando en las ciudades como comunidades saludables para todos, sin importar la edad o condición socioeconómica. Este es un tema de una construcción colectiva y se necesita escuchar las voces de todos. Hicimos una caminata por Rosario conversando con María Marta Ibáñez, conocida por sus seguidores de Instagram como Mamá Rosarian, proyecto a través del cual invita a conocer y apropiarse de las ciudades que habitamos. Y en estos últimos años creé este proyecto que me encanta y bueno, la intención es esa, mostrar las ciudades, que los que vivimos acá sintamos que las ciudades en donde vivimos son ciudades elegidas, descubrirlas, quererlas, y yo siempre digo que solo vamos a amar, cuidar y proteger lo que conocemos. Entonces cada vez tenemos que conocer más cosas de nuestras ciudades. Circulantes. ¿Es posible diseñar ciudades que fomenten la equidad, estimulen estilos de vida saludables y promuevan la sustentabilidad? Te damos la bienvenida al viaje. Estamos en una arteria de mucha circulación. Vimos pasar de todo, un camión de transporte, de bebidas gaseosas, pasó un colectivo urbano, hay mucha circulación de madres, padres con cochecitos. Es una calle que lleva directo a, por ejemplo, los domingos, calle recreativa, acá en Rosario, donde el uso de la bici, el monopatín, skate, caminata o running son habituales. Bienvenida a Circulantes, Maru. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Caminamos por acá? Dale. Maru Ibáñez, conocida como Mamá Rosarian, nació en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina. Estudió biodiversidad a unos pocos kilómetros de la ciudad de Santa Fe, capital de la provincia. Luego vivió en la ciudad de Rosario y de acá se fue a París, donde nació su hija Carmela. Mamá Rosarian es un poco un juego de palabras entre mamá rosarina y parisina, que en francés se dice parisien. De ahí surge Mamá Rosarian y bueno, yo viví muchos años en Francia, casi 6, y mi hija nació allá y cuando tenía 1 año decidimos volver a vivir a Rosario. Una ciudad elegida entre muchas para criar a nuestra hija, y cuando llegué a la ciudad me empecé a dar cuenta que había un montón de cosas que me parecían increíbles, que mucha gente no las conocía y que había una historia para contar. A través de su propuesta nos invita a apropiarnos de los lugares por los que pasamos todos los días y a darles nuevos sentidos. Apropiarse del paisaje urbano significa es una doble responsabilidad, porque por un lado nos implica una responsabilidad enorme a nosotros como ciudadanos, porque cuando sentimos que algo es realmente propio, le ponemos una responsabilidad. Entonces es responsabilidad nuestra cuidarlo, protegerlo y exigir si hay algo que no funciona, que no estamos de acuerdo, que necesita mejorar. Y por otro lado, creo que el espacio público que nos dan las ciudades es un espacio único para las familias, porque tiene un sentido completamente diferente a lo que puede ser un espacio privado, nuestra casa, la casa de los abuelos, la casa de los amigos. En el espacio público convive todas las personas que vivimos, de todas las edades, y bueno, me parece que es algo maravilloso que tiene que haber cada vez más, y que nosotros como adultos en estos últimos años tenemos que también empezar a volcarnos más a eso y apropiarnos
porque también tenemos una responsabilidad, insisto, las ciudades en las que vivimos son ciudades elegidas y participar en la toma de decisiones es fundamental. No podemos delegar todo en las políticas públicas de turno. Son muchos los desafíos que se presentan a la hora de pensar en generar cambios para construir ciudades inclusivas. En ese sentido, Guillermo Peñalosa, fundador de la organización Ciudades 880, coincide con Mamá Rosarien en que es fundamental participar. Los cambios ocurren de muchas maneras y en situaciones distintas. Algunas veces ocurren, la mayoría de las veces diría yo, de los funcionarios electos, los alcaldes, los concejales, los gobernadores. Otras veces ocurre por los funcionarios públicos, la gente que trabaja en el sector público, que entienden que hay que hacer las cosas lo mejor posible, así sea difícil. Otras veces ocurre por los ciudadanos, por los activistas, por la gente que participa. Yo lo que creo es que este no es un momento para que los ciudadanos seamos espectadores. Hay que participar. Los ciudadanos tienen que llamar a las estaciones de radio, tienen que escribir comentarios en los podcasts, tienen que participar en los medios sociales. Hay que activar, porque el tema de la calidad de vida no es un tema solo para los funcionarios electos o para la gente de planeación urbana. Necesitamos que participen los abogados, los psicólogos, los sociólogos, las personas que trabajan en los restaurantes haciendo carne, las personas que levantan las maletas en los aeropuertos. Pero ¿cuál es concretamente la propuesta de Ciudades 880? Sí, el concepto 880 es un concepto sencillo pero poderoso. Es ¿qué tal si todo lo que hiciéramos en nuestras ciudades, todo, la bicisenda, el andén, el paseo, el parque, la biblioteca, los restaurantes, los edificios, los colegios, todo tuviera que ser excelente para un niño de 8 años o para un adulto mayor de 80? Entonces sería bueno para todos, de 0 a más de 100. Cuando yo hablo de 8 y 80, no es de 8 a 80, porque a veces la gente dice, ay, pero yo tengo un niño de 3 años, no me lo incluye, o mis abuelos tienen 90. No, es 8 y 80 como un indicador, pero un indicador para tener ciudades buenas para de 0 a más de 100. El tema de la pobreza es muy grave y en América Latina tenemos las mayores diferencias como región frente a cualquier otra región del mundo. Y en realidad, cuando vemos una ciudad, tenemos que ver las ciudades desde el punto de vista de cómo tratamos a nuestros ciudadanos más vulnerables. Y los ciudadanos más vulnerables, obviamente, por edad son los niños pequeños, los ancianos, pero también son todas las personas que son pobres, todas las personas que tienen discapacidades físicas o mentales, las personas de ciertas etnicidades. Entonces tenemos que priorizar. Cuando evaluamos las ciudades, la calidad de vida no es cuántos billonarios tenemos o cuántos premios Nobel, sino cómo tratamos a los ciudadanos más vulnerables. Así es como deberíamos evaluar cualquier ciudad en cualquier parte. Mamá Rosarien comparte recorridos, lugares y actividades de la ciudad de Rosario contemplando a las infancias. Y yo siempre digo que los espacios pensados para las infancias no tienen nada que ver con poner un tobogán y una hamaca. Tienen que ser espacios que cobijen a los niños, las niñas, pero también a las personas acompañantes. Pueden ser desde madres embarazadas como yo, que necesitamos tener, no sé, un lugar donde sentarnos o qué sé yo, una canilla con agua si nos da sed, o sus abuelos. Creo que esa es la clave para cualquier espacio realmente pensado para las infancias. Muchas de nuestras ciudades enfrentan los mismos desafíos, problemas de tránsito, cambio climático, inestabilidad económica, sumando a las presiones en cuanto a la cantidad de habitantes que va en aumento. En ese contexto, nuestras calles, veredas, parques y espacios públicos necesitan ser repensados. Si miramos Rosario, Buenos Aires, cualquier ciudad desde el aire, el espacio público más grande, de lejos, son las calles. Las calles son espacio público que nos pertenecen a todos y las calles pueden tener distintos usos según la hora del día, el día de la semana del año, y eso es lo que hacen las ciclovías recreativas de los domingos. Es algo maravilloso. Lo otro que yo recomiendo es que esté interconectada toda la ciudad, porque en estas ciudades donde estamos segregados y los pobres y los ricos no viven en los mismos barrios. Las calles son propiedad de todos los ciudadanos sin importar edad, estatus social o género. Que la prioridad sea la circulación de autos propicia un uso no muy democrático de un
espacio con mucho valor. En movilidad, el más vulnerable es el peatón, luego la persona que anda en bicicleta, luego el que anda en transporte público y luego el que anda en auto. Entonces también las prioridades deberían ser en ese orden. No hay nada tan importante como el peatón, no hay nada tan importante como caminar, porque todos los viajes principian y terminan caminando. Caminamos al transporte público, caminamos a la bicicleta, caminamos al auto o caminamos a los lugares. Todos caminamos, así es como los seres humanos fuimos creados. Así como los pájaros vuelan, las personas caminan. Entonces hay que darle una absoluta prioridad. El concepto de las ciudades 880 promueve la creación de ciudades felices y seguras como una manera de mejorar la calidad de vida en entornos urbanos. Yo diría que una buena ciudad es una ciudad equitativa y sostenible donde todos los ciudadanos podamos vivir más felices y más saludables, ya sea un niño de 3 años o un anciano de 90, sean personas con discapacidades físicas o mentales. Y yo creo que eso es realizable, hacia allá es donde debemos tender. Estos no son unos problemas financieros ni problemas tecnológicos, estos son problemas políticos donde todos debemos participar y esto es completamente realizable. Hay 5 elementos que nos van a hacer más saludables y felices. 1, la actividad física. Pero actividad física no digo correr maratones, sino actividad física es movernos 30 minutos al día, pero 5 días o más a la semana. 2, tenemos que comer más saludable o más plantas. Entonces, menos carne, desafortunadamente. Si toda la gente de Argentina comiera la mitad de carne de lo que come hoy, es como si la mitad de los argentinos fueran vegetarianos desde el punto de vista del impacto global. Tercero, tenemos que dormir 7 o 8 horas al día, pero obviamente para dormir también no podemos tener gente en la calle que no tiene ni siquiera un techo. Cuarto, tenemos que tener contacto con la naturaleza, y ya sea en la plaza, en el parque, en la casa, tener plantas en la casa. Y quinto, tenemos que socializar, entonces tener contactos con la gente. Entonces, si tenemos esos 5 elementos, vamos a vivir mucho más felices y saludables. Pero entonces tenemos que tener una ciudad que nos facilite, que nos invite, que nos haga mucho más fácil poder hacer eso. Por ejemplo, el tema de la actividad física. La única forma que todos los habitantes de Argentina y de cualquier ciudad del mundo van a tener actividad física es si uno camina o anda en bicicleta como algo normal de cada día. Uno puede jugar fútbol, pero 1 o 2 días a la semana, o puede ir al gimnasio 1 o 2 días. Pero si queremos ser activos físicamente 5 o más días a la semana, la única forma es caminar o andar en bicicleta como algo normal de cada día, que además es algo que es gratuito, es fácil de hacer, pero para que esto ocurra tenemos que tener una infraestructura que sea segura para todas las edades. Esto no es para los ciclistas profesionales en spandex, no, es para cualquier persona, para que los niños vayan a estudiar, para que los adultos mayores vayan a comprar leche o huevos, para que puedan visitar a los amigos, etc. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. La ciudad es la proyección de la sociedad sobre el territorio, decía el filósofo Henri Lefebvre. Hay mucho en ese concepto y nuestra propuesta es observar, escuchar, pensar sobre las diferentes maneras de desplazarnos, encontrarnos y habitar nuestras ciudades. Circulantes. Mi nombre es Fede Fricci y Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Búscanos en nuestras redes y suscríbete a nuestro newsletter ingresando en circulantes.com.ar. Circulantes.